formaciones, ¿cierto?, que se están generando en ese espacio. Hoy día en la tarde queremos agradecer la aceptación a la invitación que le formulamos al doctor Ralph Miller, ¿ya?, que él nos va a hablar sobre los cuidados para la salud en la adultez mayor y que para todos es un tema necesario, vigente, actual y más o menos cierto también quizás vamos a ver los temas que planteé, las preguntas que puedan ir surgiendo, pero la idea es mantener la dinámica que hemos aplicado en las otras ocasiones. Y les voy a presentar ahora, ¿cierto?, a nuestro invitado. El doctor Ralph Miller Gilchrist, no sé si lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí. Él es, es médico cirujano, es magíster en educación médica en ciencias de la salud y actualmente él se desempeña como auditor clínico en el Hospital San José de Coronel. Estuvo por muchos años, hasta hace un par de años atrás solamente, como director del CEFAM Víctor Manuel Fernández en Concepción. Así que probablemente si alguno de ustedes se atendía allí, lo puede haber visto en su asistencia a este centro. Y aparte de eso, por supuesto, se ha desempeñado en distintos otros lugares. Él tiene también una especialización en geriatría y gerontología, además de otros temas en administración de los sistemas de salud, en atención primaria y salud familiar, ¿ya? Y la verdad es que yo lo conozco porque también trabaja con nosotros como profesor del magíster en trabajo social y políticas. Se cortó. Sí, Hola, se le fue profe. el internet a la profe. A ver, Hay que hablarle por interno. sí, A ver si se estoy puede ingresar hablando y ahí. nuevamente. Sí. De la tecnología. Sí. Sí, a veces es súper beneficiosa y a veces juegan contra. Ya. Vamos a dar un minutito a ver si se puede conectar la profe y continuamos. Aquí estoy. ¿Ahí sí? Ya. Se desconectó, no sé por qué, Sí, recién. se fue. Ya, algún corte. No, pero Bueno, todo bien. estaba presentando a nuestro invitado y le decía que también él participa como profesor del magíster en trabajo social y políticas sociales y entrega allí un curso sobre políticas de salud en nuestro país. Y también participa en investigaciones con nosotros y bueno, también en otros ámbitos dentro de la universidad. Así es que queremos agradecer el tiempo que... otra cosa que se me olvidaba decir, que también es un profesional, ¿cierto?, muy vinculado al área social y muy comprometido, y por eso yo no dudé en invitarlo para que compartiera un poco también este espacio con ustedes y entregarle estos conocimientos acerca de los cuidados que debemos tener en la adultez mayor. Así que muchas gracias, don Ralph Miller, por este espacio y este tiempo. Y dejamos acá la palabra, es toda suya. Hola, muy buenas tardes. Agradecer la invitación a esta jornada y también, digamos, la presentación que se acaba de hacer. Bueno, este es un tema que indudablemente me acompaña de mucho rato y espero poder cumplir las expectativas en cuanto al título de Cuidados para la salud en la adultez mayor. Creo que hablar, ¿no es cierto?, de un título como ese, todos tenemos un hacer detrás, un conocimiento de por medio. Entonces quiero hacer un enfoque que pueda colaborar a cómo, ¿no es cierto?, por un lado enfocarse en esto del cuidado, pero especialmente me gustaría poder lograr una reflexión en cuanto a lo que significa este título cuando hemos pasado los 15 años. Eh,
Creo que durante la presentación y un poco algunos mensajes que están ahí laterales a lo que voy a ir conversando, puedan colaborar, como digo, a hacer una reflexión detrás de esto. ¿Mm? Y no sé cómo puedo compartir la pantalla. Las chiquillas, Sí. si puede, te hacen coanfitrión ahí. Ahí abajo está la flechita para compartir. Hay un abajo, salen varios botoncitos y uno verde dice compartir pantalla. Sí, exacto. Perfecto. Y le van a aparecer varias opciones y ahí usted elige la Está que le mi acomode. escritorio ahí, claro. Sí, exacto. Y ese le coloco compartir, Sí. y busco mi presentación. Exacto. Ahí me estoy acercando. Ahí. ¿No? Ahí Súper. sí. Se ve muy Sí. bien. ¿Ahí se visualiza? Se ve súper. Bien, Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como les decía, quiero compartir algunos conceptos detrás de lo que se me ha pedido de conversar en torno a los cuidados para la salud de la adultez mayor. Y creo que ya, digamos, la gráfica inicial trata un poco de mostrar cómo quiero enfocar esto. Pues ya nos paramos al medio de lo que a lo mejor clásicamente, ¿no es cierto?, el colectivo al escuchar adultez mayor piensa, ¿no? Un sujeto, ¿no es cierto?, con un aspecto determinado, en un modo particular de, en este caso, ¿no es cierto?, pararse frente al mundo, como es, ¿no es cierto?, intencionadamente hay un bastón medio artesanal, pero con una curva en rojo bien simpática. Pues si ustedes se van hacia el lado izquierdo arriba, habla de la longevidad, que tiene que ver un poco en poder llegar a esto de ser adultez mayor. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, figuras que están contentas, ¿eh? Algunas también afinadas en su bastón, pero se ve feliz, victorioso, ¿no es cierto? Pero por el otro lado la curva, y también intencionadamente un poco hacia abajo, porque hay un tema que hoy día, y a lo mejor siempre, acompaña nuestras posibilidades de desarrollo, de hacer y de poder situarnos de determinada forma en el existir, y que es un poco este juego de la economía y el tiempo. Por eso también hay un reloj. Y la curva va un poco para abajo porque los conceptos, para decirlo simpáticamente, más brutos de la economía. Entiendo que dentro de ustedes hay personas, ¿no es cierto?, profesionales en el área, jubiladas, que a lo mejor se espantan de aquellos términos, pero de alguna forma, ¿no es cierto?, como que incompatibiliza esto de las teorías de la economía con esto de estar parado en esto que llamamos adultez mayor. Entonces, un poco desde aquí vamos a ir conversando. Y para eso, bueno, yo siento que detrás del título hay 3 términos claves, muy corrientes, muy habituales. Podemos preguntarle a un peque, ya sea un nieto, un sobrino, un conocido, un niño chico, oye, ¿qué es lo que es cuidado? Y nos va a explicar suficientemente bien qué es lo que entiende él por cuidado. Seguramente el más chiquiturro lo va a asociar a que le dijeron que cuidado con el enchufe, cuidado con caerte, cuidado en la calle, no te vayan a atropellar, no te vayan a vulnerar. En el tema de salud también, suficientemente ese peque que está partiendo en esta carrera de la vida, también nos va a dar alguna explicación. No, si es estar sanito, no estar enfermo, no estar con romadizo, con diarrea, y bueno, y ahora estos 2 últimos años, año y medio que llevamos, ¿no es cierto?, acompañados de esta pandemia mundial, creo que todo el mundo, ¿no es cierto?, ha profundizado en el concepto de salud, ha ampliado el concepto de salud y ha agregado elementos a este concepto de salud. Y bueno, adultez, y con el apellido de adultez mayor, este peque chico, ¿no es cierto?, lo va a ver como algo muy lejano, como algo que no le importa en esa etapa, y que es una persona, ¿no es cierto?, que a lo mejor él la entiende como que no capta lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, de que sí le debe sonar como extraño porque lo ve grande, ¿no es cierto?, que es el concepto de adulto para un peque chico, pero le debe parecer extraño que este grande
como que en algunas cosas necesita el mismo cuidado que él. Como que no lo dejan solo, como que también, cuidado no te vayas a caer, cuidado no te vayan a atropellar en la calle, cuidado no te vayan a robar, no te vayan a vulnerar. Uy, es lo mismo que me están diciendo a mí chiquitito que estoy aprendiendo. Entonces hay algunos términos ahí, y para no extenderme en esta fase más introductoria, los números que aparecen detrás es un poco como voy a enfocar de irnos introduciendo a poder conversar y poder llegar a qué es lo que podemos resumir como cuidados para la salud en la adultez mayor, desde a acordar, a entender el término, el concepto salud de determinado modo, el de adultez, adultez mayor, y el de cuidados. Y 1, 2, 3 significa en el orden en que me voy a ir metiendo en esto. Y bueno, aquí, ¿no es cierto?, estamos centrando la mirada en la salud, cuidados de esta salud, y en un momento, ¿no es cierto?, de nuestro existir que se llama adultez mayor. Y por eso, ¿no es cierto?, parto un poquito especificando, aclarando cómo, para poder entender esto de cuidados para la salud en la adultez mayor, debemos meternos un poquitito a tener claro algunos elementos clave en lo que significa el concepto, la palabra salud. Y bueno, siempre las formalidades, algunos extractos de lo que es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y como ustedes ven, esto no es nuevo. Esto ya parte, salud, digamos, es un término antiquísimo. Siquiera mi profesión hace el juramento hipocrático y alude, ¿no es cierto?, a un colega, para llamarlo, de más de 2000 años. O sea, un término absolutamente que acompaña a nuestra humanidad como de siempre, pudiéramos decir. Pero hablemos al tiempo actual, a entender los términos, digamos, en la lógica que hoy día como mundo, especialmente desde la lógica occidental que nos movemos, se va entendiendo esto de la salud. Y ya para el año 48 se habla de que debiéramos entender la salud como un estado. En la lámina siguiente voy a aclarar un poquitito de esto, pero les quiero hacer acento. O sea, salud, ¿no es cierto?, estado. ¿Y de qué cosa? Un estado de bienestar, habla. Incluso le coloca el apelativo de completo bienestar. ¿Y bienestar de qué? Físico, que alude, ¿no es cierto?, a nuestra corporalidad, a la parte que tocamos, que vemos, que conocemos el nombre, que el brazo, que el corazón, etcétera, lo tangible. Pero mental, no solamente como estructura, ¿no es cierto?, lo que es nuestro sistema neurológico, cerebro y sus anexos, sino que cómo funciona el tema mental. Y también incorpora el elemento social. Entonces ahí hay una tríada, ¿no es cierto?, de entender este concepto de salud desde estar en un estado de bienestar, que, como yo digo bienestar, como otros términos, ¿no es cierto?, y que se asocia a esto de hablar de cuidado, son intangibles. No es como la corporealidad, el bienestar físico, que la podemos cuantificar y encuadrar en parámetros bien concretos. Entonces mi presión arterial debe estar en un rango de cifras determinado para que esto esté en un completo bienestar. Si se sale de eso, especialmente hacia arriba, estaría generando problemas, no estaría en un estado de completo bienestar. Y así varios otros parámetros, que nuestro peso, que hoy día, ¿no es cierto?, el estudio de laboratorio, que el colesterol tiene que estar hasta aquí o hasta acá, que en el hemograma, que el hematocrito, que la anemia, etcétera, ¿no es cierto? Eso es bien concreto, específico, y se mueve en un rango también conocido, y teniendo claro que dentro de esos límites esto va a estar correcto, y por lo tanto sí asume esto de estar en un completo bienestar, en el sentido de entender bienestar desde algo satisfactorio, desde algo que gusta, desde algo que me hace sentir bien. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, al segundo componente, que es el mental. El mental es más difícil de cuantificar. Sí, hay algunos test, ¿no es cierto?, que se validan en grandes poblaciones,
y más o menos, ¿no es cierto?, también damos un rango hasta dónde, ¿no?, la persona debiera dar una respuesta a ese funcionamiento. Pero lo mental también alude hacia adentro, ¿eh? Y que si nos vamos al final de la definición, se agrega y se explicita más en la definición de salud, ¿eh? Y coloca bienestar y lo liga a lo espiritual, o sea, a cómo yo me siento en forma integral, completa, ¿ya? Y bueno, entre medio también, y tomando pedazos de cómo ha ido evolucionando entre el año 48 y hoy día, pasado el 2000, esta definición acentúa en algo que es súper importante y que a lo mejor si hubiese partido yo con la pregunta, oiga, ¿qué entendemos por salud? A lo mejor todos en lo primero se nos viene, ¿no es cierto?, a asociarlo, no estar enfermo, ¿eh? Pero cuidado, ahí, ¿no es cierto?, la definición, si la leemos bien, alude no solo como ausencia de enfermedad. O sea, me da la posibilidad de hablar de salud, ¿eh?, incluyendo la existencia, la presencia, la ocurrencia de determinadas enfermedades. Son elementos que también vamos a ir abriendo un poquito más adelante, ¿eh? Y en lo tercero, y eso es súper interesante porque a lo mejor se nos da sentido con la primera lámina de mostrar el bastoncito, de mostrar este ejemplo que hacía la comparativa entre el peque chico y el otro extremo en la vida adultez mayor, del cuidado y la protección, ¿eh?, porque la definición incluye equilibrio, ¿eh?, equilibrio, la cuerda floja, ¿sí?, estos que atraviesan de un edificio a otro, ¿no es cierto?, estos equilibristas, equilibrio inestable, ¿no? O sea, cuando este trapecista va en la cuerda floja, ¿no es cierto?, con su varilla y va caminando con mucho cuidado de un edificio al otro, ¿eh?, va todo perfecto, está impecable, ¿eh?, no le ha pasado nada, no tiene un rasguño, todos sus parámetros funcionan bien, no sé si ahí le tomamos la presión y cosas, todos sus parámetros van a estar impecables, ¿eh?, pero que venga un vientecito, que se distraiga un poco, que le venga alguna contractura y que su corporalidad en ese minuto falle algo, que le venga un tiritón en la pierna y hasta ahí acabó, ¿no es cierto? Le manda abajo los 40, 50 metros que puede tener el edificio que está tratando de pasar, ¿eh? Entonces, esta definición de salud un poco, y especialmente, digamos, cuando estamos en esta etapa de hablar adultez mayor, acentúa más esto de equilibrio inestable entre el individuo y su medio ambiente. Pues está todo fantástico, ¿eh? Estamos conversando aquí, estamos en la reunión, impecable. Y de repente, una arritmia, ¿no es cierto?, el motorcito que empuja la sangre para nuestro organismo, ¿eh?, no funciona bien y chuta, desaparece la carita aquí de asistente en la reunión, ¿no es cierto?, urgencia, infarto, ¿eh? Entonces, si tratan un poquitito, ¿no es cierto?, ahora tomando el hilo completo, de entender qué es lo que debiéramos, ¿no es cierto?, asumir por concepto de salud, es un estado, ¿no?, que incluye, ¿no es cierto?, ciertas características en lo positivo, porque alude a bienestar. ¿En qué cosas? Físico, mental, social. Pero acentúa en que no es solo la ausencia de enfermedad, ¿eh? Y ese término yo lo insisto harto, ¿eh?, porque si no caemos, ¿no es cierto?, en un tema que no es correcto, y especialmente cuando estamos aquí tratando de analizar el título de cómo podemos hacer cuidados para la salud, de no asumir, ¿no es cierto?, que determinada etapa de la vida es una etapa enferma, ¿eh? Una etapa enferma es una etapa, ¿no es cierto?, de daño en negativo, ¿eh?, y por lo tanto como que sería incompatible a esto hablar de salud en bienestar, porque bienestar lo entendemos como positivo, satisfactorio, ¿eh? Entonces, traten de llevar, ¿no es cierto?, esa idea a lo que en lo siguiente quiero seguir conversando, ¿no es cierto?, y poder adentrarnos en cómo comprender y cómo poder recomendar un cuidado, ¿no es cierto?, en la adultez mayor, ¿eh?, en esto de la salud. Bueno, ahí un poco resumiendo, ¿no es cierto?, lo que he estado explicando desde la definición formal de salud de la OMS, ¿no es cierto? Salud, lógicamente, ¿no es cierto?, hace un juego entre sano y enfermo, ¿eh?,
teniendo claro que no elude la posibilidad de tener enfermedad, no solo usa esa enfermedad. Entonces, en rojo, ¿qué es lo que coloco? Nivel de salud. ¿No? Y todos, ¿no es cierto?, en algún minuto hemos escuchado, nosotros mismos hemos dicho, oh, mi salud está como la mona, no tengo salud. Eso no es cierto. O sea, ese es uno de los primeros elementos que quisiera, ¿no es cierto?, que borráramos de cómo estamos entendiendo salud. Es cierto que salud juega entre el extremo, ¿no es cierto?, de sano y de enfermo, para hablar, ¿no es cierto?, de bienestar y con alguna presencia de enfermedad, pero en un concepto de nivel de salud. O sea, mi salud puede estar más alta, mejor, con más bienestar, más satisfactoria, o puede estar muy bajita, y con todos los barnices, ¿no es cierto?, intermedios. Pero como yo digo, y que hoy día lo hemos escuchado mucho, lamentablemente, cuando estoy en la UCI, conectado con tubos, con máquinas que me ayudan, si todavía me están catalogando que estoy vivo, más allá de la conciencia que yo pueda tener en ese minuto producto de la medicación, yo tengo salud, pero salud en un nivel bajísimo. Estoy al límite de perder la salud. Y cuando, en la única condición que no tenemos salud es cuando estamos muertos. Y eso es irreversible. Al conocimiento de la ciencia actual, ¿no es cierto?, no podemos hacer el camino hacia el otro lado. Pero mientras estamos en la condición de vivos, clasificados como vivos, tenemos salud. Pero sí, la salud no es un concepto estático, plano, único. La salud se mueve en un nivel. Y claro, si nos recordamos de la lámina anterior, ese bienestar físico, mental y social, ¿no es cierto?, puede estar más elevado, puede estar en intermedio, o puede estar muy bajo. Y bueno, de ahí ya como seguramente nos va surgiendo también que si hablamos de cuidar eso, va a ser distinto de acuerdo, ¿no es cierto?, en qué nivel de esto estamos parados. El cuidado va a ser distinto si estoy en un nivel de salud alto. El cuidado va a ser diferente, como colocaba recién el ejemplo más extremo, estar en una UCI crítico, apoyado por máquinas, por medicación, ¿no es cierto?, para poder seguir en esta condición de vivo, y por lo tanto sigo con salud, pero en un muy bajo nivel. Por supuesto que el cuidado ahí es absolutamente distinto al que estamos acá arriba, conversando. Y valga así todo el espectro de cuidado que vamos a necesitar de acuerdo a cómo va a estar este nivel de salud. Bueno, eso, ¿no es cierto?, desde salud. Ahora, salud se liga mucho, y eso especialmente, ¿no es cierto?, hacia la última fila de la definición anterior que mostraba de la Organización Mundial, cuando ya, ¿no es cierto?, ya vemos forma más moderna, más reciente, también le incluye en su definición el hablar de bienestar, de proyección espiritual, ¿no es cierto?, de sentirse bien. Bueno, eso se liga a esto que llamamos sentido de vida. Y como pudiéramos decir, bueno, ¿qué es lo que es el sentido de vida? En lo primero, ¿no es cierto?, al igual que salud, es un proceso dinámico. El sentido de vida no es una cosa única, estática, plana. Es un tema dinámico. ¿Y dinámico en qué? En las razones que mueven a actuar de un modo u otro a las personas. Y obviamente que es diferente, y quiero volver a mi ejemplo, ¿no es cierto?, con el crío chiquitito, el nieto, el hijo del amigo, no sé. Por supuesto que en esa etapa de la vida, ¿no es cierto?, el sentido de vida, las razones que lo mueven a actuar de tal o cual forma a ese crío es totalmente diferente a cuando estamos en la etapa media de la vida, 40, 50 años. Y obviamente que si miramos para atrás, cuando estuvimos parados en los 40, a los 50, y lo analizamos hoy día, pasados los 60, los 70 o los 80, obviamente que es diferente. Entonces, el sentido de vida, proceso dinámico, y alude, ¿no es cierto?, a razones que mueven a actuar de un modo u otro a las personas. Y esto nos conjuga un poco
Y eso, digamos, es re importante, ¿no es cierto?, para poder también evaluar, bueno, cuidados. ¿Eh? ¿Qué es lo que vamos a englobar en este concepto de cuidados? ¿Eh? Vamos a ligar a calidad de vida. Y calidad de vida, de alguna forma, ¿no es cierto?, se nos vincula a los conceptos de bienestar. Y salida también, ¿no es cierto?, completo bienestar físico, mental, social. ¿No? Calidad de vida ligada a los parámetros sociales, ¿no es cierto? Lo conocemos bien y hacen indicadores objetivos, a lo mejor como desarrollo humano y otros. Pero bienestar desde salud también alude, ¿no es cierto?, a esto de la condición física, mental, a esto del sentido de vida, desde portar aquello. Y de ahí paso, ¿no es cierto?, al número 2 de lo que era el título. ¿Eh? ¿Se recuerdan que le había puesto cuidados para la salud en la adultez mayor y les decía que los números aludían a cómo iba a proyectarme en esto? Bueno, ahora me voy a lo más central, ¿no es cierto?, que es esto de la adultez mayor para poder llegar al cuidado honesto, teniendo, creo y espero, algunos elementos claros en cuanto a salud como un nivel, en cuanto a salud no solo con la ausencia de enfermedad, en cuanto a salud ligada, ¿no es cierto?, en lo social, a bienestar, calidad de vida, como a su vez salud, ¿no es cierto?, desde lo mental y sentirme bien también a lo que pueda entenderse como la proyección espiritual de la persona, ¿no? Sentido de vida entre medio de eso. ¿Ya? Y bueno, como están viendo ahí, hablar de adultez mayor hay que clarificar dos conceptos, ¿no?, que van muy de la mano y que a veces equivocadamente los pudiéramos usar en forma muy sinónima, ¿no? Y que es hablar de vejez y hablar de envejecimiento. Y como ustedes ven ahí, vejez es una situación individual y privada. ¿No? Porque vejez a lo mejor alude a lo de viejo, ¿no? Disculpen que se me metió aquí algo que dice. Y por el otro lado, envejecimiento, ¿no?, entendido como este proceso, ¿no es cierto?, de lo que es asociar esta vejez en el existir, en la permanencia de este individuo, ¿no?, como un fenómeno y por tanto algo colectivo y social. ¿Ya? Y bueno, como les decía, no sé si se ve la flechita esta que muevo aquí, pero Sí, les sí. quiero, en las láminas, en algunas voy a incorporar algunos mensajes, como digo, ocultos. Y este lo voy a leer, digamos, para que pongan también eje en leer eso, pues los siguientes no los voy a leer yo. Ahí, ¿no es cierto?, creo que es interesante y a lo mejor cierra un poco la idea de lo que estoy mostrando acá, que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y la esperanza. Un poco, ¿no es cierto?, quizás bienestar, sentido de vida, calidad de vida, ¿no es cierto?, y este bienestar, ¿no es cierto?, en esta tríada físico, mental y social. ¿Eh? Y ahí tiene sentido de diferenciar estos dos términos, porque vejez termina siendo esta situación individual y privada. Pero claro, me veo arrugado, me veo que tengo menos fuerza, me veo que el cuerpo no me responde en esto y otro, y hoy me voy abajo. La parte, ¿no es cierto?, de la definición de salud mental, anímicamente, ¿no?, que depresión, que ansiedad, ¿no?, que me margino del mundo, ¿no?, porque, el cuerpo que no me acompaña, que acá, que allá. Y un tema que yo, ¿no es cierto?, estoy respondiendo a aquello, ¿no es cierto?, porque veo arrugas, porque veo el cuerpo curvado, porque veo que no corro tan rápido, que esto, lo otro. ¿Eh? Bueno, envejecimiento, por lo tanto, debiéramos mirarlo, entenderlo como este proceso continuo, pero asumir que es universal e irreversible. ¿Eh? Y en lila, donde voy colocando las ideas centrales en cada lámina, en color lila, ¿eh?, pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. ¿Eh? O sea, aquí hay algunos elementos, ¿eh?, de nuestra corporalidad, de nuestra parte física, biológica, material, ¿eh?,
que va en este proceso continuo y irreversible, sufriendo una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. ¿Se recuerdan que en la definición de salud salía equilibrio inestable del individuo con su medio ambiente, con su entorno? Bueno, sí, yo les pedía que eso lo tratáramos de imaginar como el trapecista, ¿no es cierto?, que va en la cuerda floja. Bueno, va perdiendo, ¿no es cierto?, capacidades de equilibrio, de mover en forma fina los pies, de sentir, ¿no es cierto?, cómo oscila esa cuerda para poder lograr ese equilibrio. Va perdiendo esa capacidad de adaptación, ¿no? Y, bueno, se me olvidaba, ¿no es cierto?, el otro punto, ¿no es cierto?, como habíamos diferenciado vejez de envejecimiento, ¿no es cierto?, la sociedad envejece, ¿no?, cuando se incrementa proporcionalmente el número de personas de una edad, ¿no es cierto?, elevada, acordada, porque esto no es algo biológico que tenga una marca, como puede ser, ¿no es cierto?, se me cayó el dientecito, ¿no es cierto?, y me salió la primera paleta. ¿Eh? Eso tiene un momento más o menos claro y sabemos que ocurre como a los 6 años. ¿Eh? Tiene una fecha así como concreta y hay un hito. Aparece este dientecito nuevo. ¿Eh? Y da para premios, sorpresas debajo de la almohada, el ratoncito, y cosas así. ¿Eh? Acá no, o sea, acá hay un término, ¿no es cierto?, que va ligado al contexto de la sociedad en cada minuto de su historia de evolución, que lo vamos a ver un poquitito en esa lámina siguiente que retrocedí. ¿Eh? Pero no hay una marca que diga, mire, usted 60, 70, 80, no. Sí, por supuesto, el estudio, la ciencia que hay detrás, nos da determinados parámetros en cada uno de esos rangos, ¿eh? Pero súper variable. Y todos, ¿no es cierto?, sabemos de personas de edades muy avanzadas y que uno dice, uy, no lo representa. ¿Eh? No sé, pues, hace poco como país tuvimos la pérdida de un personaje, ¿no es cierto?, bien importante, ¿no es cierto?, de mucha sapiencia, por decirlo, que era el señor Maturana, ¿eh? De una edad muy avanzada. Personalmente tuve la oportunidad de estar escuchando, ¿no es cierto?, una ponencia de él, creo que no debe ser más allá de unos 3, 4 años atrás, o sea, se murió creo que con 94, 90 y tantos años, tiene que haber tenido ya 90. Y como se dice, ¿no es cierto?, paradito, derechito, lúcido, escuchando, respondiendo, coherente, impecable, ¿eh? Pero por el otro lado, todos, ¿no es cierto?, también conocemos personas que a lo mejor están paradas en una edad que hoy día llamamos joven, ¿eh? Como puede ser 55, a lo mejor mascando los 60, y le dio un accidente vascular, está, ¿no es cierto?, con deformaciones, ¿no es cierto?, alteraciones físicas en su postura, y tuvo un daño, ¿no es cierto?, en la parte neurológica, y la verdad que ya no tiene capacidad de comunicación, tampoco entiende lo que pasa. ¿Eh? Me disculpan, por favor, que estoy tratando de apagar esta cosa. Entonces, eso es importante y se entiende, ¿no es cierto?, acá cuando les muestro de una forma muy resumida cómo era la expectativa de vida del humano, ¿eh?, en algunos momentos de su historia. ¿Eh? Y si nos vamos 10 años antes de Cristo, la humanidad, ¿no es cierto?, promedio, no sobrepasaban los 20 años. Hoy día nos espantaría, ¿no es cierto? Hoy día no tenemos claro si es adolescente o si es adulto. Desde lo legal sí, clasificamos en un tiempo reciente que de los 18 para adelante, ¿no es cierto?, es adulto, porque hay un tema de discernimiento supuestamente completo. No sé, hay personal y no tan personal, por también algunos artículos revisados. Biológicamente nuestro sistema neurológico como especie humana termina de madurar como a los 20, 22. A lo mejor tenía más sentido cuando unas décadas antes esta adultez mayor social, o sea, adulto, ¿no es cierto?, social, era a los 21 años. Por lo menos buena parte de las caritas, ¿no es cierto?, que visualizo, ¿no?,
aquí en la reunión fueron adultos a los 21 años, no a los 18. Entonces, muestra varias cosas eso, ¿no es cierto? Cómo la sociedad va entendiendo esto del envejecimiento y va adaptando también el propio etapas, ¿no es cierto?, en el ciclo vital a características y posibilidades de este ente biológico humano en momentos de su historia, de existir. Pero 10, o sea, antes de Cristo, ¿no es cierto?, 20 años. 1000 años después de Cristo, recién, ¿no es cierto?, llegaba la edad media, promedio, el grueso de la población podía aspirar a llegar a los 30 años. Alguien estará diciendo, oiga, pero este personaje en la historia está claro y demostrado que llegó a los 80, 90 años. Sí, estamos de acuerdo, sí, yo no estoy diciendo eso, por eso digo el grueso de la población, ¿no? O sea, la expectativa general, global, ¿no es cierto?, de cuando nace esa guaguita, todo dice, ah, sí, en esa etapa antes de Cristo, ¿no es cierto?, sí, a lo mejor llega a los 20. Sí, entre medio también llegaron algunos a 40, 80. Pero la mayor parte mueren a los 20 y era como esperable en esa etapa de la existencia humana. Después sube, ¿no es cierto?, harto rato después, a 30. Y después ya se van acortando los tramos, si ustedes van viendo. Y llega a los 40, ya para 1900 pasaba un poquitito, ¿no es cierto?, 45, a lo mejor 50. Para el año 1930, entre las guerras, esta Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, todo un minuto también bien convulsionado del planeta y de la sociedad humana, llegaba, ¿no es cierto?, 55, y a lo mejor ya se miraba un poco hacia los 60, pero todavía no llegaba a los 60. Y ya para el año 2000, francamente, ¿no es cierto?, sobrepasa los 60, 70 años, 75. Y hoy día en un tramo ya más cortito, o sea, vamos parado en el año 2021, ¿no es cierto?, han pasado 20 años nomás, y ya, ¿no es cierto?, en buena parte de las naciones con desarrollos equivalentes al nuestro, la edad está en 80 y un poquito más arriba. Nosotros mismos en Chile, ¿no es cierto?, ya estamos llegando a como promedio 80 y un poquito más. Y ahí hay una odiosa diferencia, ¿no es cierto?, en estos tiempos de igualdad y de derechos y de géneros y cosas, ¿no es cierto?, de términos, en que hay un tema biológico y el sexo femenino, las mujeres, sobrepasan al masculino, ¿no? Y ahí no hay ley ni acuerdo que logre equiparar aquello, ¿no? Fue mucho más marcado por otros hitos sociales, ¿no es cierto?, en décadas anteriores, y se ha acercado bastante, pero hay una diferencia que es de orden biológico, ¿no? Y esa hoy día la ciencia todavía no la puede acortar, ¿no? Y bueno, decíamos, ¿no es cierto?, que esto de la adultez y el envejecimiento, especialmente entendido desde lo social como proceso, ¿no?, lo podemos ver en esta gráfica, que es una manera en que se grafica el número de personas existentes, ¿no es cierto?, en este caso un lugar concreto, que es un país como Chile, que es el que estoy mostrando, en cortes, ¿no es cierto?, que más o menos corresponden a los censos, que es la cifra más oficial que se tiene de cuánta población hay en ese momento que se realiza, y cómo está distribuida por años y por sexo, ¿no? Entonces, a derecha en rojo, básicamente, ¿no es cierto?, rojo asocia a mujer, sexo femenino, y azul asocia a varón, sexo masculino, ¿eh? Y cómo está distribuido por tramos de edades, que son lo que van mostrando, ¿no es cierto?, las distintas líneas de eso que surge como una pirámide, y por eso esta forma de graficar demográficamente se llama pirámide poblacional. Y si nos vamos al año 1960, vemos que nacen muchos niños, muchos, pero si vamos subiendo en las edades, rápidamente hay menos número, o sea, hay una mortalidad infantil elevada. Y si vamos subiendo en la pirámide, llegamos, ¿no es cierto?, a su vértice, que muestra que hay muy poquitas personas que acceden a edades avanzadas. Entiéndase el corte, ¿no es cierto?, que después se acuerda de hablar de adultez, de adulto mayor de 60 años hacia arriba. Muy poquititas personas.
Y lo que les decía, ¿no es cierto?, de la diferencia de sexo, ustedes ven que siempre hay un discreto mayor número, ¿no es cierto?, de mujeres que de varones, ¿no? Partiendo iguales, ¿no? Hay algo, ¿no es cierto?, que nace más o menos el mismo número de niñas y niños, pero de alguna forma van muriendo más varones y se va acentuando mientras más subimos en la escala de edad, ¿ya? Y bueno, y ustedes ven que lo que nace como una pirámide clarísima se va convirtiendo en un verdadero barrilito, ¿no? Y si nos vamos al extremo derecho, ¿no es cierto?, la pirámide actual que tiene Chile, ¿no?, y vemos que los nacimientos son más chicos, pero no es un problema de enfermedad, de daño, sino que es un tema de acuerdo social. Hoy día, ¿no es cierto?, las parejas, una que tienen desde 0 hijos, o 1 o 2, ¿eh?, y lo tienen también a edad mayor, ¿eh? Hoy día, ¿no es cierto?, es frecuente que el primer hijo a lo mejor nace el 30, después de los 30 años en la mujer, ¿eh? Cosa que si nos vamos a 60, a lo mejor hasta los 90, eso ocurría en los 60, francamente, a lo mejor un poquito antes de los 20, y por supuesto la mayor parte antes de los 25, ¿no? Y así eso por razones de orden social, ¿no es cierto? La mujer saliendo del ámbito doméstico clásico al trabajo, al desarrollo afuera, aspiraciones personales, ¿no es cierto?, lleva, ¿no es cierto?, a la curva que tenemos en el lado derecho. Pero lo interesante es que el vértice, que era una puntita en el año 60, hoy día, ¿no es cierto?, se trunca. O sea, ya no hablamos de una puntita, sino que hablamos de algo abierto, ancho, ¿eh?, pero que igual termina, ¿eh? Pero ya es ancho, o sea, ya hay un número importante, significativo de personas en ese tramo. Por lo tanto, esto del envejecimiento tiene también una connotación diferente a cómo enfocarlo, a cómo priorizarlo dentro del quehacer de la sociedad a lo que era el año 1960. ¿Mm? Resumiendo algunas características de este envejecimiento, entonces universal, irreversible, heterogéneo e individual y deleterio. ¿Mm? Universal, propio de los seres vivos, irreversible, ¿eh?, no puede detenerse. Esto es como un tren que va para adelante y no lo para nadie. ¿Mm? Y por el otro lado, heterogéneo individual, desde, ¿no es cierto?, que es distinto por especie. ¿Mm? Nuestras mascotas perritos con suerte llegan a los 15, 20, a lo mejor un perrito por ahí, ¿eh? La mayor parte muere entre los 2 y los 15. ¿Mm? Y por el otro lado, deleterio. O sea, los seres vivos todos se acaban. Hasta el árbol más longevo que podamos conocer en algún minuto se acaba, ¿eh? Y bueno, vejez, que veíamos que era un término un poquitito distinto, ¿no es cierto?, a esto de hablar del envejecimiento, ¿eh? Lo importante dentro de estos términos que estamos conversando es distinguir, ¿no es cierto?, en esto de la vejez, lo que son los cambios involutivos, estos, ¿no es cierto?, que son como el tren que va para adelante y no va para nadie, ¿eh?, que son deleterios, y por lo tanto los pudiéramos clasificar entre comillas de lo que llamamos normal, ¿eh? Y ese es un término, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando hoy día de cuidados, que no es que me estoy yendo por el lado del título de lo que me pidieron abordar, ¿eh?, pero la verdad que no tiene sentido hablar de cuidado así o así si no tengo claro estos términos, ¿eh? Entonces, chuta, suena como raro decir cambio involutivo, deleterio incluso, ¿eh? ¿Y qué me voy a acabar? Porque, ¿no es cierto?, el final de los seres vivos es la muerte. O sea, deja de tener salud, ¿eh?, cero salud, porque murió, ¿eh? Pero por el otro lado le incorporo el término normal, ¿eh? Y ahí, bueno, en el tema, ¿no es cierto?, de todavía equivocadamente asociar mucho esto de salud con la ausencia de enfermedad, todos, ¿no es cierto?, hemos escuchado cuando vamos al médico, sí, a su edad, este valor que estamos viendo en el examen que le pedí es normal. ¿Mm? Bueno, ¿y por qué con un apellido esta cuestión? O sea, ¿significa que si viene alguien de 30 ese examen no va a ser igual? No, no va a ser igual, ¿eh? A lo mejor, ¿no es cierto?, determinado parámetro para alguien de 30 le va a decir, oh, ojo, esto hay que analizarlo, esto hay que investigarlo más. Aquí debe haber, hay algo, ¿no es cierto?, que se está alterando, hay una enfermedad determinada, tenemos que especificarla y hacer el abordaje, el tratamiento correcto.
pero estoy parado en los 60, 70, 80, ¿eh? Y ese mismo examen, ¿eh? Ese mismo resultado me van a decir, sí, está ok. ¿Eh? Entonces ahí se está reconociendo, ¿no es cierto?, este cambio evolutivo, aunque sea deleterio, pero que a ese, ¿no es cierto?, rango de edad es normal, ¿no? Y esto, como digo ahí en la segunda frase de la lámina, ¿no es cierto?, es un tema crítico, por eso también en negrita para destacarlo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo estamos diferenciando de la enfermedad, que es lo que dice arriba. La enfermedad, sí, hay que identificarla, ojalá lo más oportunamente posible, y el tratamiento correspondiente, ¿no? Pero sí, las enfermedades, ¿no es cierto?, tienen también una clasificación, se puede alargar mucho, se podemos hablar varios días, que son las enfermedades agudas, las crónicas, ¿no? Las agudas, en lo general, ¿no es cierto?, tienen manejo, tratamiento, resolución. Las crónicas, ¿no es cierto?, las ayudamos a que lleven, ¿no es cierto?, a que podamos identificar el parámetro que sigue normal. Pero sigue normal en la medida que nos estamos tragando la pastilla. Ejemplo clásico hoy día, ¿no es cierto?, de las dos enfermedades más abundantes, crónicas, que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Impecable. La hipertensión arterial, en la medida que me la detectaron a tiempo, que me estoy tomando los medicamentos correctos, y por supuesto que lo acompaño de determinados otros cuidados. En el caso de la hipertensión, que mi comida sea pobre en sal. En el caso de la diabetes, que sea con ausencia, ¿no es cierto?, del azúcar. Y ahí, ¿no es cierto?, fantástico. Pastillas, más eso, más controles determinados, con el peso correcto, el cuidado va a andar impecable. Y por lo tanto yo voy a estar, ¿no es cierto?, clasificado como normal. Y por lo tanto de la definición de salud en bienestar físico, en este caso aludiendo a la corporalidad. Y debiera ser mental si yo entiendo esto. Porque si yo estoy asumiendo que estoy enfermo, estoy sonado, como diría muy formalmente, mi parte mental no va a estar bien. Mi parte anímica, ¿no? Me voy a deprimir. Chuta, tengo hipertensión, diabetes. Qué fatal. No. Tengo que preocuparme, tengo que hacerle un cuidado, tengo que mantenerla compensada y la cosa sigue impecable. Pero por el otro lado yo tengo claro que esto del envejecer es un tema progresivo, irreversible y que va a lo deleterio. O sea, me voy acabando, sí, estoy de acuerdo. Yo lo entiendo y es parte del existir, ¿no? Y por eso aparecen otros términos también, ¿no es cierto?, que hablan de edades. Y dentro de esto, por lo menos, a los afanes de lo que estoy compartiendo, edad cronológica, edad funcional. Y ahí la diferencia cuando hablaba, ¿no es cierto?, el señor Maldonado, o sea, Maturana, ¿no es cierto?, 90 y tantos años y hasta semanas o meses antes, ¿no es cierto?, todavía invitado en conferencias, temas internacionales y escribiendo. Sí, tenía una edad cronológica enorme, avanzadísima. Y como especie humana, así como Rato otra vez decía, miren, nuestras mascotas con suerte llegan a 12, 15, la especie humana también tiene un techo, hasta donde llega. Y se estima que más o menos está entre los 110 y 120. Sí, alguien dirá, a lo mejor, determinada escritura, ok, pero desde lo biológico, desde lo que hoy día la ciencia nos demuestra, y lo que conocemos biológicamente, llegamos hasta 110, 120. No hay humanos de 140, 150. Así como no vamos a encontrar un perro de 30, de 40 años, que puede ser juvenil desde la perspectiva humana, pero sería avanzadísimo para esa especie. Acá no. Entonces la edad cronológica tiene. Pero cuidado, la edad funcional alude, ¿no es cierto?, a esto de sentido de vida, a calidad de vida, bienestar, si volvemos a las primeras láminas, de cómo estamos entendiendo esta salud. Y como ya entendemos algunos elementos de lo que es vejez, envejecimiento, la edad funcional, la edad que va a depender suficientemente de mí, porque la vejez es un proceso individual, salir. Pero el envejecimiento es un tema también colectivo. Y por eso mi primera gráfica, cuando salía el título, era este caballero apoyado en el bastón con la gráfica que tenía la economía apagada por el suelo, pero por el otro lado tenía la alegría fantástica acá arriba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan
la fiesta ahí en el lado izquierdo arriba de la lámina. Edad funcional. Yo puedo tener 30 y parecer, entre comillas, que tengo 100. Pero yo puedo tener 80 y parecer que tengo 20. Desde la edad funcional. ¿Ya? Entonces, ojo, si vamos incorporando esto, si vamos reflexionando en torno a esto, si vamos aceptando estas cosas. Y la verdad que el tema y el concepto de lo que vamos a resumir después del cuidado tiene un sentido bastante lógico y bastante obvio en cómo hacer el cuidado de la guagua, cómo hacer el cuidado del peque preescolar, del escolar de 6, del adolescente 15, 20, de este adulto que hoy día, ¿no es cierto?, se ha extendido bastante, que puede ir a lo mejor entre los 20 hasta los 50 años, y a lo mejor algunos aventuran hasta los 60. Y esto de adultez mayor. Y que ya adultez mayor, y está claro, y ya también suficientemente se ha formalizado, no podemos hablar de 60 para arriba. Hoy día también esto ya tiene unos tramos. Y por lo menos hay 2 tramos bastante claros a lo que hoy, ¿no es cierto?, se expresa en este aumento de la expectativa de vida poblacional, que es el tramo 60 a los 80 años y el de los 80 a lo mejor todavía clasificado como hasta arriba. O sea, abierto a lo que pudiera ser estos 110, 120. Bueno, surgen estos términos, ¿no es cierto?, cronológico, edad cronológica, edad funcional. Cronológica es la que se tiene asociado al tiempo, desde el nacimiento, súper objetivo, claro. 80 años, 84 años, 90 años, 15 años. Pero quiero acentuarme en la edad funcional. Capacidad, ¿no es cierto?, ligada, ¿no es cierto?, a roles, a funcionamiento, integración del sujeto en la comunidad en la que está, ¿no es cierto?, existente. Otros términos, ¿no es cierto?, que van englobando y explicando esto para darle, ¿no es cierto?, sentido también a cómo enfocar el cuidado. El envejecimiento, ¿no es cierto?, primario, entendido como el proceso fisiológico, que va ligado al potencial genético, y cómo, ¿no es cierto?, eso va interactuando con el entorno, con el ambiente. Definición de salud: equilibrio inestable del individuo con el medio ambiente. Y ojo, ahí la relación, y por eso la puse en rojo, porque todos muchas veces le echamos la culpa de fábrica, ¿no es cierto? Oh, no, si mi familia hacía esa. Oiga, fíjese que la parte genética, que es la parte de fábrica, de cómo nos fabricaron, cómo nos hicieron, no pesa más, ¿no es cierto?, que un 30%, para hablarlo en cifras redondas, un tercio. Los otros 2 tercios, ¿no es cierto?, es cómo hacemos jugar esta potencialidad genética con el ambiente. Y ejemplos millones y cientos, ¿no es cierto?, desde cuánto nos exponemos al sol, de cómo comemos, en cantidad, en tipo de alimentos, en cómo funcionamos en la comunidad, ¿no es cierto?, en el mundo, que más estresado, que menos estresado, que más relajado. Ese es el entorno, eso es lo que, ¿no es cierto?, esta potencialidad genética, esta biología, está jugando a la definición de salud: equilibrio inestable de este sujeto, de este potencial genético, con el medio ambiente. Y por otra parte, ¿no es cierto?, irnos al concepto de envejecimiento secundario, que alude, ¿no es cierto?, a cómo, ¿no es cierto?, esta interacción lleva, ¿no es cierto?, a entender la acción de fenómenos que van desde aleatorios a otros, ¿no es cierto?, que son más selectivos, más optativos. Hoy día, ¿no es cierto?, por hablar el tema medioambiental, súper importante para todas las etapas del ciclo vital, y que por supuesto también generan un impacto particular en esto que hablamos de la adultez mayor de 60 años para arriba, como puede ser la contaminación del medio ambiente. Los sistemas de calefacción. Entonces, dentro de los más relevantes, que es lo que están en rojitos y en color lila, como decía, para destacarlo, ¿no es cierto?, hábitos de vida, enfermedades de por
por medio, el tema, ¿no es cierto?, de estilos, como hablar de ejercicio, ¿no? Elementos sociales, cuánto, ¿no es cierto?, me conecto con el mundo, cuánto me aíslo del mundo, ¿no? Participo en la junta de vecinos, me aíslo y me enclaustro en mis cuatro paredes, ¿no? Quiero recibir visitas o no, quiero ir a visitar personas, ¿no? Me meto, ¿no es cierto?, en mi cascarita adentro, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, a lo mejor también juega esto de hablar de los niveles de estrés, ¿no? Por otra parte, otros conceptos ligados, ¿no es cierto?, a la dinámica de esto, hablar de envejecimiento, como decir envejecimiento activo, ¿no? Y ahí destacar, ¿no es cierto?, que debiéramos entenderlo como la optimización de las oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De esta genética interactuando con este ambiente, yo, ente biológico, en este equilibrio inestable con el medio ambiente, pero proyectándome en un completo bienestar físico, mental y social, y a bienestar y espiritualidad, ¿no es cierto?, de sensación, de sentido de vida, ¿no? Por lo tanto, optimización de las oportunidades que contribuya a lograr esta mejor calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y esto, digamos, también son definiciones formales, por eso aludo, ¿no es cierto?, a la OMS cuando lo cita, ¿no?, a entender que esta adultez mayor permanezca activa en la comunidad. Y harto, ¿no es cierto?, con esto de los retiros de las AFP, se habla de la jubilación, ¿no?, que un derecho, que ok, pero sin meternos en temas polémicos y menos políticos, ¿eh? Pero recordemos, ¿no es cierto?, que el entender la jubilación, 60 años mujeres, 65 hombres, la verdad que tiene hartas décadas ya de historia, ¿no? Y si recordamos esa laminita con esas barritas que yo les decía, expectativa de vida antes de Cristo, 20 años, pero ya para los 2000, ¿no es cierto?, mascando sobre los 60, 70, y hoy día, ¿no es cierto?, en los 80, y la edad de jubilación fue por ahí por los años 1950, 1960. Ahí las ciencias sociales me podrán precisar la fecha, pero es más o menos en torno a ese periodo, ¿no? Y por lo tanto la expectativa humana está más o menos por ahí mismo, ¿no? 55, 60 años. Entonces, si lo miráramos a los conceptos de hoy, ¿no es cierto?, la verdad que nadie reclamó, porque eran re pocos los que llegaban a 60, 65 años, ¿no? Porque estamos hablando de edades medias, promedio de población. O sea, por hablar así en números siempre en conceptos brutos, rápidos, la mitad se había ido antes de jubilar, ¿no? Y finalmente los que jubilaban, al poco rato también se iban. Pues si se recuerdan la pirámide poblacional por esos años, era una pirámide de verdad. Eran re poquititos los que pasaban de 60 para arriba, ¿no? Pero hoy día estamos hablando de un barrilito, estamos hablando de un tramo ancho arriba, ¿no? Entonces, no sé, cuidado, ¿eh? Pero lo dejo también a reflexión, a entender, y por supuesto que se liga al concepto de cuidado, pero tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, con la permanencia activa en la comunidad, ¿no? Porque estoy insistiendo que el tema, ¿no es cierto?, de la interacción social es un factor importante. Y el trabajo, de algún modo, ¿no es cierto?, es una de las interacciones que hace girar el ritmo de vida y hacer la motivación y el sentido de vida de las personas en el grueso de su existir, ¿no?, del existir consciente, porque el chiquitito, claro, lo metemos al colegio y todo el tema, y casi ni se acuerda del primer día de clase. Pero de ahí ya, claro, empieza a tener, digamos, bien grabado su existir, ¿eh? Y ese es el que tenemos como historia. Y a los 60 jubilamos, sí, derecho, y que esto, y que ya entregué todo, pero ¿y si me voy al otro lado y desaparezco? Y ya tengo claro que eso me está afectando también a esta carga genética en cómo interactúa con el entorno. Entonces hay un tema del cuidado
que no va ligado ni al tema de presencia, ausencia de enfermedad, que una pastilla más, una pastilla menos, sino que va ligado, ¿no es cierto?, a la necesidad de mantenerse vigente, presente, integrado a la comunidad, sentido de vida, sentido, ¿no es cierto?, de que tengo utilidad al colectivo al que pertenezco. ¿Mm? Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, hablar ya de envejecimiento saludable para ir acercándonos al final y poder cumplir con el tiempo que me pidieron. Para alcanzar una longevidad satisfactoria, ¿no?, hablar de un envejecimiento saludable, ¿no?, desde los 60, tiene que tenerse claro que esto se va a lograr en la medida que lo tengamos incorporado, ¿no?, como variable de existir de siempre, desde edades tempranas en la vida, de los estilos de vida de lo que siempre hemos hecho. Quiero llegar muy corto, ¿no es cierto?, aquí, a lo mejor a compararlo con máquinas. Y creo que una de las máquinas que la cuidamos casi como una persona, a lo mejor hoy día no tanto, pero hasta hace poco rato sí, por lo menos buena parte a lo mejor de los que estamos aquí presentes, así todavía lo sentimos, que es el vehículo, el auto, ¿no? Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que un auto puede tener solo 2 años y ser una chatarra. ¿Y por qué es una chatarra? Porque cuando está nuevito, lo sobreexigieron, no le cambiaron el aceite, manejaron con las revoluciones exageradas, y qué frenadas espantosas, ¿eh? Entonces ese auto tiene 2 años y es chatarra. Pero por el otro lado, ¿no es cierto?, también esa misma marca, ese mismo modelo, 10 años, está como nuevo. ¿Eh? ¿Y cuántos kilómetros? Uy, tiene como 200.000 kilómetros. Uy, este otro a los 2 años paró en el vertedero. ¿Eh? ¿Y cuál es la diferencia? No, que mira, que al principio lo manejé así, así, es que siempre le cambié el aceite, es que nunca lo forcé, nunca lo sobre revolucioné, etcétera, etcétera. Siempre frené de determinada manera. ¿Eh? Lo inserí, nunca lo estacioné debajo de acá, que las gaviotas, ¿no es cierto?, que en esta zona hacen maravilla con las pinturas de los vehículos. ¿Eh? Y claro, 10 años y fenomenal el auto. Entonces, ¿por qué les coloco esa comparativa? Digamos que claro, es más fácil y nos queda suficientemente clara y creo todo. ¿Eh? Porque la diferencia del auto viejo de 10 años es cómo lo trató usted en las edades tempranas. Y bueno, la biología, ¿no es cierto?, es mucho más compleja que una máquina, pero está influenciada por el medio ambiente, por el entorno, de la misma forma. ¿No? Entonces, ¿cómo usted se va a preocupar del auto cuando tiene 10 años, cuando ya, chuta, usted lo lleva al mecánico y se sabe, le sale más caro arreglarlo y cambiarle esto, lo otro, bótelo? ¿No? Sí, en lo biológico no podemos llegar a esos extremos de comparación, ¿no? Pero quisiera, digamos, sanamente que se entienda la comparativa en que cómo va a arreglar usted algo a los 50, 60 años, ¿no?, de lo que no hizo 50 años para atrás. Entonces, sí, es un tema complejo y a lo mejor desolucionante en algún modo, ¿eh?, si mal se entiende lo que estoy tratando de explicar. ¿Eh? Pero sí, el cuidado, ¿no es cierto?, a los 60, a los 70, a los 80, también va a tener un espectro, ¿eh?, y que va a ir no fuertemente asociado a la carga genética, porque eso lo mostré lámina de atrás. Eso pesa 1/3. ¿Eh? Lo que está pesando son los 2/3, como fuese a existir. No, yo en mi juventud, ¿no es cierto?, farrero, trasnoché, tomé, ¿no es cierto?, más de lo que me cabía. ¿Eh? Cigarrillos, ¿para qué les digo? ¿Eh? Bueno, ¿y por qué quiere que a los 60 sus pulmones, asociados al cigarrillo, funcionen como un filtro, ¿no es cierto?, de un auto nuevo? Imposible. ¿Eh? ¿Cómo, no es cierto?, ese hígado, ¿eh?, y otros aspectos metabólicos van a funcionar como auto nuevo a los 60, si entre los 18 y los 25, ¿no es cierto?, se tomó toda la viña X, ¿no es cierto?
Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que se permite sanamente hacer la comparativa. Pero ese es un factor que hay que tener súper claro. Entonces, envejecimiento saludable sí nos lleva a entender, ¿no es cierto?, que la evidencia es clara y obvia a que se puede disminuir la incidencia, presencia, etcétera, de estas enfermedades, que sería el daño en la comparativa del auto, en particular, ¿no es cierto?, las temáticas crónicas como la propia hipertensión, la diabetes, que va a reducir la discapacidad y dependencia que podamos tener en determinada tramo, ¿no es cierto?, de edad. ¿A través de qué? De tener conceptos claros de la promoción de la salud, de lo que es la prevención y control de las enfermedades, como, por supuesto, también contar con servicios sanitarios eficientes, eficaces y oportunos. Y es un poquito, para llevarlo a lo activo, entender la promoción de la salud, que es la que apunta a los factores protectores. La promoción de la salud en general es la que ocurre desde antes que nazca. Pues si la madre, ¿no es cierto?, es bebedora, es drogadicta, no cuida el embarazo, etcétera, ya, ¿no es cierto?, nace con una desventaja, ¿no es cierto?, ese sujeto. Y bueno, de ahí después de ya nacer y existir, todos los factores protectores van a ser, ¿no es cierto?, la alimentación correcta, el entorno seguro, que no hay violentación de ningún tipo, ni física, ni mental, ni de otra, ¿no es cierto?, oportunidad de educación, de derecho, de acceso a entretención, qué entorno, ¿no es cierto?, qué calefacción en invierno, qué distracción, qué etcétera, etcétera. Factores protectores, indiferenciados. Y esos son a la larga de toda la vida. Por supuesto que hay algunos más importantes al comienzo de la vida, pero a la larga de toda la vida están presentes. Son parte importantísima de hablar de cuidado para la salud, toda la etapa de la vida. Por supuesto que en la adultez mayor hay algunos más particulares y se va restringiendo el espectro a lo mejor de los que van a generar un impacto futuro, porque tenemos el tema cronológico, ¿no es cierto?, de que la especie llega hasta los 100, 110. Y lo segundo, prevención y control de las enfermedades, ¿no es cierto? Tener claro una cosa, que promoción y prevención no son sinónimos. Una cosa es hablar de factores protectores, elementos indiferenciados, y factores de riesgo son factores uno a uno. Ejemplo leso. El que trabaja en la construcción, el obrero, ¿no es cierto?, usa casco y zapatos de seguridad. ¿Por qué razón? Porque tiene riesgo que le caiga algo en la cabeza, que le caiga un fierro en los pies. No tiene sentido usar esos factores preventivos, ¿no es cierto?, de riesgo, si a usted le gusta practicar el buceo. Ahí más bien use, ¿no es cierto?, un traje de goma que lo aísle a la temperatura de esto, use una buena escafandra, tanque de oxígeno, sepa cómo debe sumergirse y después salir de esa inmersión. No se le ocurra el casco y el zapato de seguridad, no le sirve para nada en esa condición. Entonces, factor de riesgo siempre es uno. Hoy día, para colocar un ejemplo pandémico, y que creo que es lo que estaban hablando cuando me conecté, la vacuna para el COVID. La vacuna para el COVID sirve solamente para el COVID. Por lo mismo, ¿no es cierto?, se recomienda, se sigue insistiendo, estando todavía en agosto, que también hay que colocarse la vacuna anti-influenza. Es otro bicho, otro virus. La vacuna del COVID me sirve para el bicho COVID. La vacuna de la influenza me sirve, ¿no es cierto?, para los virus influenza. Y la vacuna que a todos nos colocaron cuando nacimos, ¿no es cierto?, que es la cicatriz típica que tenemos en el brazo, para la tuberculosis. Sirve solamente para protegernos de eso. Por lo tanto, prevención siempre va a ser uno a uno contra determinadas cosas. Y por supuesto que la prevención es distinta cuando tengo entre 0 y 1 año, entre 1 y 5 años, etcétera, a cuando tengo entre 60 y 80, a cuando tengo entre 80 y 90 y así. Debo prevenirme de cosas diferentes. Porque hay factores de riesgo que a esa biología que está en ese equilibrio inestable y con este proceso involutivo del envejecimiento, hace, ¿no es cierto?, que los factores de riesgo sean diferentes en esas etapas de la vida. Y, por supuesto, contar con servicios sanitarios eficientes. ¿Para qué? Para hacer tratamientos oportunos, correctos, adecuados, y
ligados o mezclados, ¿no es cierto?, juntos a, ¿no es cierto?, manejos de tipo de rehabilitación. Por lo tanto, ¿cómo enfocaríamos, ¿no es cierto?, esto de cuidados para la salud en la adultez mayor? En esos 4 puntos clave que de alguna manera quisieran resumir lo que he estado compartiendo hasta el momento. Distinguir entre lo que es este envejecimiento normal de enfermedades específicas que puedan aparecer en los momentos, ¿no es cierto?, X de la etapa del ciclo vital, y en este caso, como estamos hablando de adultez mayor, de 60 años para arriba. Por el otro lado, en lo segundo, identificar y abordar qué procesos son reversibles y tratables. Súper importante. Distinguirlo de los involutivos. ¿Se recuerdan la lámina de atrás que les mostraba eso? Sí, desde un punto de vista estético, hoy día me puedo hacer cargo a lo mejor de las arrugas y otras cosas, pero si lo dejamos a la naturaleza, ¿no es cierto? Y las arrugas, la verdad que no hay ningún problema. Es un tema bien social de cómo nos presentamos y queremos ser vistos. Pero eso es un proceso, ¿no es cierto?, involutivo y no tiene nada que ver con enfermedad y no pasa nada con tenerlas o no tenerlas. Pero sí tengo que distinguir, ¿no es cierto?, de procesos que puedan ser tratables, como un daño en la piel, como puede ser una lesión que no es un lunar, que es un cáncer. Y ¿por qué apareció cáncer a esa etapa de la vida? Porque fue sumando la radiación que recibió esa piel, ¿no es cierto?, a la larga de la existencia. Y por eso cuando les decía rato atrás, mire, cuando hacía la comparativa con la máquina, con el vehículo, por eso es tan importante hoy día, ¿no es cierto?, exponerse al sol en horarios no críticos, que son entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, y a su vez, ¿no es cierto?, siempre protegido con lo que hoy día la ciencia ha fabricado, que son los factores de protección, ¿no es cierto?, solar. Entonces no es un tema cosmético, no es un tema, ¿no es cierto?, para allá, para acá, sino que tiene que ver con eso. Pero para que tenga impacto y no tenga un cáncer de piel a los 60, 70 años, ¿no?, esto debe ocurrir desde siempre. En lo tercero, ligado a educar, ¿no es cierto?, tanto a la persona o paciente, como en este caso si lo aludimos a la presencia de enfermedad, ¿no?, y a los cuidadores, entendiendo la dependencia que se va generando en esta involución, ¿no?, la forma de reacomodar las limitaciones impuestas por el proceso de envejecimiento. Y eso es súper importante, ¿no es cierto?, que se va a ligar mucho al cuidado. Una cosa es protegerse, factor, ¿no es cierto?, prevención, que salía en la lámina anterior. Pero yo no puedo llegar al extremo. No, yo no salgo. No, yo no me junto. No, yo no esto, yo no lo otro. Porque bueno, ¿usted quiere seguir vivo como célula, encapsulado, supuestamente eterno? No. El proceso es involutivo, progresivo, deleterio, irreversible. Entonces, más bien, acomódese a estas limitaciones que le va generando, ¿no es cierto?, este proceso involutivo, pero disfrútelo, gócelo. Algo que, por supuesto, la máquina hasta ese minuto permite. Pero ¿y por qué lo vamos a ver chuta, depresivo? Sí. Oiga, yo coloco a veces algunos ejemplos como lesos, pero eso para acentuar la explicación. Algunos de nosotros, ¿no?, a lo mejor alguno puede, pero el grueso de la población no puede. Si vemos, ¿no es cierto?, un crío chiquitito, 8 meses, 12 meses, lindo, ¿no es cierto?, tiernecito, oiga, se agarran la patita, se chupan el dedo gordo, como quien se está metiendo el dedo gordo de la mano en la boca. Y da un gusto verlo, ¿no es cierto?, como agarran su patita y se chupan sus deditos. Oiga, ¿quién ya cerca de los 20 es capaz de hacer eso? Sí, los que son más gimnastas, más flexibles todavía, a lo mejor a los 20, con algún esfuerzo, son capaces, ¿no es cierto?, de poder acercar la boca al dedo gordo del pie. A los 30, definitivamente el que tenga algún problema, ¿no es cierto?, de laxitud en las articulaciones. Pero si hablamos como población, como grueso, la verdad que rápidamente, ¿no es cierto?, cerca de los 15, 20 años, no somos capaces de acercar
el dedo gordo del pie a la boca. Oiga, ¿y alguno de nosotros se ha desmoralizado, se ha deprimido, que no es capaz de poder acercar su dedo gordo del pie a la boca? Cuando hoy día, ¿no es cierto?, con suerte somos capaces de abrocharnos el zapato, porque no logramos llegar a la cercanía del pie para abrochar el zapato. ¿Eh? Es una realidad. Y nos vamos a deprimir por eso. Al revés, nos reímos. ¿Eh? Y aquí, ¿no es cierto?, compartiendo con usted en un concepto de docente, sí, me cuesta llegar a los zapatos, ¿no es cierto?, para abrochar el cordón. ¿Mm? Y fantástico, muy bien, pues, y eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando pasamos los 60, ¿y cuál es el problema? ¿Mm? Pero por el otro lado, tengo otras gracias, ¿no es cierto?, que no tuve a los 20, que no tuve a los 30. ¿Mm? A lo mejor la misma posibilidad de estar hablando esto acá, de estar colocando estos ejemplos, no lo podría haber hecho a los 30. ¿Mm? Entonces, eso es lo importante en ese punto 3, ¿no es cierto?, de esta reacomodación a estas limitaciones de este tema involutivo, y por eso en lámina de atrás salía que igual en mi clasificación, ¿no es cierto?, estaba normal. No solamente los parámetros de laboratorio, que igual están desviados si los están mirando para alguien de 30 a 40. En esto la funcionalidad lo mismo. Y bueno, en lo cuarto, por supuesto, ¿no es cierto?, más ligado a esto último que decía, preservar la función y limitar la discapacidad. Y eso se va logrando, ¿no es cierto?, desde lo individual, que es la vejez como concepto, como sentimiento, sentido de vida, ¿ah?, a lo que también el entorno va atendiendo a lo que es el envejecimiento y con este deterioro del etéreo. Y por eso hoy día las veredas, ¿no es cierto?, no solamente por la discapacidad traumática, ¿no?, hoy día las veredas, ¿no es cierto?, tienen esos rebajes para poder pasar más seguro, por eso, ¿no es cierto?, en los baños, que antideslizantes, que, no sé, las tinas en general ya han desaparecido, y más bien son estos baños planos, ¿no?, porque se entiende, ¿no es cierto?, que hoy día hay un volumen importante de la población que pasó, ¿no es cierto?, una edad en que biológicamente existía, ¿no es cierto?, esta flexibilidad, esta fuerza, ¿no es cierto?, para atravesar la vereda levantando, ¿no es cierto?, el pie, corriendo, ¿no es cierto?, el tiempo del semáforo. ¿Eh? Hoy día no. El tiempo del semáforo es más largo, está marcadito, está el rebaje, está, ¿no es cierto?, la rampa para poder acceder, o está el tema mecánico, como puede ser un ascensor, ¿no?, un cargador, algo, porque no puedo subir la escala. ¿No? Entonces no es que yo me quede afuera de acceder a eso porque hay una escala, porque hay un obstáculo, ¿no es cierto?, arquitectónico. No, la arquitectura se acomoda a cómo, ¿no es cierto?, su población de uso la necesita. ¿Mm? Y bueno, no aburro más. Resumiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pudiera alguien, ¿no es cierto?, recomendar o sintetizar en este título de cuidado para la salud en la adultez mayor? Lo primero, tener claro los conceptos que he compartido. Pero, ¿qué es lo que, digamos, ya en hacer concreto? Alimentación. La alimentación es una necesidad biológica, pero a la vez es un disfrute social para la especie humana. Nosotros ligamos nuestra alimentación no solo a la necesidad fisiológica de la máquina biológica de energía, como que le echa leña hoy día en una estufa para tener calor. Y eso es de siempre, mientras estamos en esta condición de vivos, mientras tenemos un determinado nivel de salud, que puede estar más alto o más bajo. Pero coloquemos el apellido, saludable. Y ahí, ojo, aquí no hablo yo de dieta, de régimen. La dieta y el régimen es transitorio. Y comí un alimento que no está bien manipulado, una infección gastrointestinal, ¿eh?, un régimen, una dieta, 3, 5 días, asociado a lo mejor a algún medicamento, con una recomendación de tomar más líquidos, fantástico. Sí, pero para existir, para funcionar todos los días, alimentación saludable es el apellido. Permanente. Yo no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo régimen. Si yo quiero que este auto viejo, ¿no es cierto?, que era el ejemplo anterior,
funcione bien cuando tiene hartos años, lo tengo que cuidar desde un comienzo. Por lo tanto, la alimentación saludable es transversal a la larga del existir, ¿no? Y esto parte, por supuesto, de los cuidados de los productos muy refinados, los azúcares y otros que sabemos, ¿no es cierto? Los excesos de grasas, ¿no? El consumo, ¿no es cierto?, de algunos productos que nos ligan, ¿no es cierto?, a la distracción, como puede ser hablar del alcohol. ¿Sí? Sí, no es un tema de hacerle la cruz, salvo que tenga una enfermedad particular de por medio. Pero tengo que hacerle un uso correcto. No solo en lo social, en qué momento lo puedo consumir si voy a manejar, ¿no? Pero también en la cantidad. Y por supuesto otras condiciones biológicas que pueda tener en ese momento de este equilibrio inestable con el medio ambiente. Entonces, eso un poco entenderíamos por alimentación saludable y es un pilar clave de hablar de cuidado. Y lo segundo, vida activa. Ojo, ahí no sale deporte, gimnasia, olimpiadas. Vida activa. Significa, ¿no es cierto?, entender que nuestra corporalidad biológica no está hecha para estar echada en un sillón, en una mecedora, o tirado en una cama. Estamos hechos y necesitados de movernos, ¿no? Eso es vida activa, caminar. ¿No? Y ayuda bastante a lo tercero, que es la participación social. Porque al desplazarnos, al movernos, nos permite ir a juntarnos con otros, nos permite compartir espacios, entornos acompañados de otros. Porque el tercer pilar es la participación social. Dicho de otro modo, el aislamiento es tóxico, es veneno y es nefasto. Y en lo cuarto, por supuesto, entendemos, ¿no es cierto?, que la propia definición de salud lo dice. Salud, ¿no es cierto?, entendido como nivel, dice no solo ausencia de enfermedad. O sea, dicho de otro modo, puede haber una enfermedad. Como decía un rato atrás, si es crónica, tengo que mantenerla compensada. Si es aguda, tengo que detectarla a tiempo y tratarla. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el cuarto pilar es controles y tratamientos vigentes y bien llevados. Y por lo tanto, la pastillita para la presión, si tengo hipertensión, no es cuando me siento raro o mal y si no están guardadas en el velador. ¿No? O el tratamiento de la diabetes, no, si tengo control en 4 días más y el doctor se va a enojar, entonces ahora me voy a tomar las pastillas, ahora voy a hacer la alimentación saludable, el primer punto. No, lo estoy haciendo por mí. Y de ese modo, ¿no es cierto?, pudiéramos cerrar esto con lo que está en rojito abajo, años de vida saludable. Bueno, disculpar quizá un poquito más largo de lo programado, pero se entusiasma uno un poco también compartiendo esto. Y quisiera, ¿no es cierto?, cerrar acá, digamos, la presentación. Muchas gracias, Ralph, por toda esta presentación y antes de decir nada, quisiera dejar la palabra por si damos un aplauso virtual, ¿cierto? A todos por todo este espacio que te has permitido ir reflexionando y todo. Quisiera dar la palabra porque a lo mejor quieren consultar algunos y yo creo que esto a todos nos llega, a mí igual, ¿cierto? Y todos nos enriquecemos con lo que vamos escuchando. Igual a lo mejor nos saca algunas ideas un poco equivocadas a veces, pero también podemos tener otras dudas u otros planteamientos y compartirlos. Así que dejamos abierto el micrófono para aquellos que quieran consultar algo. La señora Teresa quiere consultar, ahí está levantando la manito. Sí, en primer lugar, buenas tardes, agradecerle al doctor por su tan dinámica exposición, muy didáctica, muy comprensible y parece que es profesor. Sí, pero aquí el problema también, como usted dice, que es la parte social,
Aquí está el problema de las políticas públicas en la parte del Servicio Nacional de Salud, que ahí está la gran falencia con los adultos mayores. Lamentablemente, fuera de la pandemia siempre ha existido problemas con las horas y con todo eso. Ese es lo único que podría acotar. Gracias. Ya. Bueno, lo que planteó la señora Teresa lo colocaba ahí en el resumen, o sea, indudablemente los sistemas de cuidado y tratamiento tienen que estar, digamos, a la par. Y bueno, de alguna forma siempre tratando de mirar y de incluirse, digamos, en lo que está ocurriendo. Creo, digamos, que a lo mejor también alguna culpita tenemos detrás de eso, porque a lo mejor hicimos entender que la vejez era un tema para archivarse y que mi derecho a jubilar a los 60 es para guardarme, para no... la sociedad ya no es cierto, le entregué todo. No sé, es polémico, digamos, lo que digo un poquito, pero creo que cuando hablamos de los temas públicos, yo creo que siempre es sano incluirse y no mirarlo del balcón hacia afuera, porque el entorno, el colectivo, lo hacemos entre todos. Gracias. Ahí don León, sí, parece. Sí. Mire, yo alabo aquí en este momento, la salud en este momento es muy buena. Yo en este momento alabo mi Cefam que tengo aquí en Lagunilla, que yo lo pongo como primer lugar, porque realmente nos atiende bien, se trata con nosotros muy bien y anda todos los controles. Uno tiene que ser responsable en sus controles, pero en este momento ya está bien. Y gracias, doctor, porque me sacó una cosa de la dieta y lo que es entonces la alimentación saludable, porque muchas veces uno se adhiere mucho a la dieta. Y eso estuvo muy bueno. Gracias, doctor. Sí, eso, don Leoncio, es importante, como bien usted también lo explica. Y entender la diferencia de lo que es una alimentación saludable, que tiene que ser permanente en todas las etapas de la vida, a lo que es entender una dieta, un régimen, cuando puntualmente en un momento, ¿no es cierto?, unos días o un periodo estoy con una enfermedad o un problema de por medio. ¿No? Pero en lo otro, Leoncio, bien, digamos, por lo que usted señala, por el CESFAM de Lagunillas que me dice, pero no refuerce tanto que su salud es buena por el CESFAM. Su salud es buena por los 3 pilares anteriores que le decía. También, La sí. alimentación saludable, la vida activa y su participación social. Si esas 3 cosas andan bien y además tiene un buen CESFAM, como usted alude al de Lagunillas, usted va a andar bien como un todo. Pero el puro CESFAM, si lo llamo a números también brutos, como digo yo, es solo un 25%. Así que ya ahí ustedes saben quién más había pedido la palabra. Y vamos a ver si está levantando la manito. Ahí don Francisco también escribe en el chat, ahí da las gracias al doctor por su interesante didáctica y provechosa charla, que le ha proporcionado mucha información que permite mejorar la calidad de vida. Ahí están escribiendo en el chat también. Sí. Y no sé si hay alguna otra persona que quiera... La señora Marta Ramos parece que tiene la mano levantada. Don Cloro Solís. Perdón, ¿No? estaba No. muteada. Don Cloro Solís. Tiene que activar su audio. Ahí le enviamos un mensajito. un mensajito. Ahí. Tiene ¿Ahora? que activar. ¿Ahora se don oye? Cloro. La señora Marta se escucha ahora. Sí, la señora ¿Ya? Marta se está escuchando. Don Vamos a Cloro. escuchar a la señora Marta y después a don Cloro. Sí, yo quiero agradecer realmente porque estas instancias son tan importantes, valiosas, que nos hacen aprender o recordar todo lo que es el autocuidado en cada uno de nosotros, que debemos ser tan responsables, y esto nos ayuda también en el día a día, estar sabiendo cómo nos debemos cuidar con la alimentación saludable, cómo beber harto líquido,
cómo no quedarnos sedentarios, aunque estemos en casa, porque a Dios gracias, a través del Zoom también se han preocupado de mandarnos los ejercicios, la gimnasia, y de nosotros depende. Así que yo agradezco mucho esta instancia también de encuentro, porque es una forma de socializar que también nos hace. Así es que solo agradecer la clara y eficaz información que hemos tenido en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Marta. Don Gracias. Floro, no sé, Un activar su poco de micrófono. eso, de lo que planteó la señora Marta, digamos, primero agradeciendo, digamos, pero aprovechar algo que se me estaba quedando en el tintero. Yo entiendo que esta información, esta presentación, ustedes pues como organizadoras la distribuyen a las personas asistentes, ¿no es cierto? ¿O Sí, no? queda grabado en Ya. Facebook y después se envía. Que yo se los puedo mandar a la señora Isi la presentación para que la repartan, pero a la vez tenía otro material que no mostré nada acá porque probablemente el tiempo no da y es un poquito de otro foco, pero tiene mucho sentido y me acordé por lo que decía la señora Marta y a lo que hemos estado viviendo en este mundo virtual este año y medio, que es un estudio que hizo la Universidad Católica de Santiago el año 2016, está bastante fresco todavía, y está muy atinente a cómo este mundo virtual también puede contribuir mucho a estos elementos que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una vida saludable, de una vida activa, de un estar sano, de un sentirnos bien, ¿ah?, en esta etapa de la adultez mayor, porque es un estudio que hicieron con adultos mayores en Santiago con respecto, ¿no es cierto?, a estas tecnologías de la información, ¿no?, que también, si les parece, yo se lo mando a la señora Isi y de ahí se los pueden distribuir también a ustedes. Lo comparten, sí. Como material de lectura, complemento a lo que estamos conversando. Yes. Sí. Ujú. Don Ahora Cloro. sí tiene activado el micrófono, don Cloro, lo escuchamos. ¿Ah? Ahora sí lo escuchamos. Don Ya, Cloro. mire, yo creo que cada adulto mayor tiene que ser responsable de sus actos, porque de lo contrario, si no participa en grupos, yo tengo varios grupos que participo, estaba participando por online ahora, como estoy en este momento, pero también tengo unos que voy ahora a la sede aquí arriba en el calle El Golf. Ahí estamos haciendo ejercicio y otro ejercicio para recordar la memoria, para estar más activo, que no se le olvide tanto las cosas. Porque adultos mayores hay hartos, pero somos pocos los que participamos en los grupos. Lamentablemente. ¿Ah? Sí. Yo creo que son contados los que participan. Eso nomás. Yo estoy lo más bien, tengo 84 años cumplidos. Ujú. Muy bien. Yo tengo Muy uno bien, más. eso es todo. Tengo Muchas uno gracias, doctor. 85. No, súper Muchas gracias. importante la integración social, la participación social, la vida activa, Claro. muy importante. Sí. Sí. Natalia, a lo mejor voy a leer un poquito algún otro comentario. Tú me dices cuál es el que leíste. El primero, la señora Sí. Edith. De don Dijo- Francisco Ley. Los primeros, no. La señora Edith, buenas tardes a todos. Qué alegría ver al doctor, tanto tiempo, me alegro que esté bien, mi estimado doc. Bueno, el Cefam Víctor Manuel Fernández disfrutó mucho de su presencia allí. Bueno, lo trasladaron a otro lado, pero igual un abrazo de su servidora, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Traumatológico. Así que hay un saludo muy interesante en los contenidos, dice la señora Silvia Pérez. Gracias, doctor, me tuve que retirar por un trámite personal. La señora Rosa María Gurto, gracias, debo ingresar a un seminario ahora, me retiro. La señora Edith de nuevo dice, gracias, hay que reflexionar sobre lo que nos queda de vida y no estar cuestionándonos sobre el futuro, y tanta razón usted tiene. Vivir el día a día con mansedumbre y mucha paz interna, y el autocuidado es primero que nada cómo nos cuidamos a lo largo de la vida.
El autocuidado desde siempre. Es una mantención de prolongación y del cuerpo normal, el normal envejecer. Pero igual el derroche de la vida nos pasa la cuenta de una manera u otra. Gracias, doctor. Muy buenas las observaciones. La señora Silvia y Valesca. Hola, muchas gracias por la invitación. Me tendré que retirar puesto que tengo otra reunión. Me podrían enviar la información y deja su correo. Don Francisco, ¿es el que leíste? Sí. Ya. Y por acá, la señora Silvia y don Arnoldo, muy agradecida de toda su información, doctor. La señora Viviana, gracias, doctor, por la moraleja del auto, pero quisiera unos tips por quien conduce ese auto, que es nuestro cerebro que también envejece. No sé, ahí a lo mejor, Ralph, algunos tips, dice. Quisiera algunos tips por quien conduce ese auto, que es nuestro cerebro. No sé, súper válido, digamos, de que el auto, para ser completa la comparativa, había que incluir al conductor, y que de alguna manera para nuestra corporalidad, que era la comparativa, de alguna forma el cerebro es el que nos da la conciencia de existencia y es de alguna manera el que comanda también cómo funciona nuestro organismo, tanto los procesos automáticos del latido del corazón, a que estemos respirando, a los voluntarios, ¿no es cierto?, como en este caso el aleteo de manos que hago yo. Y bueno, creo, digamos, que en esto de tips, el cerebro es un órgano más de nuestra estructura y por lo tanto va a existir en un nivel de salud más alto, mediano o bajo, a cómo tratamos la máquina como un todo. Ahora, indudablemente, digamos que hay algunos elementos que impactan más a un órgano, a un tejido que a otro, así como da el ejemplo del cáncer de piel por la exposición a la radiación solar. Claro, el cerebro está súper protegido dentro del casco craneano y de las meninges, la radiación solar no le llega a nada. Pero por el otro lado, cuando hablaban también, digamos, desde el tema de la alimentación saludable, a lo que pudiera hacer la incorporación del consumo de las bebidas con contenido alcohólico, obviamente que el hacer un mal manejo de ese alimento, ya sea, ¿no es cierto?, en su cantidad, en su frecuencia o en su uso en un momento, ¿no es cierto?, biológico no apropiado, dentro de dañar a varios órganos, uno que se va a ver muy afectado es el cerebro y el tejido neurológico en general. Pero si resumimos, digamos, el concepto de cuidado como un todo, la verdad que nuestra estructura neurológica, el cerebro y todos sus anexos, van a responder al cuidado general que le estamos dando a nuestro cuerpo máquina como un elemento completo. Gracias. Don Juan Vizcarra dice, lo otro, doctor, que es relevante es conocer el concepto de autocuidado, que también lo mencionaba otras de nuestras amigas acá, que no es tener todo lo que hizo mención. Son ejercicios de respiración y otros métodos. Se agradece su excelente presentación. O sea, enfatiza el autocuidado y estos ejercicios. Y la vida activa, claro. Sí, don Francisco Gatica, sería muy bueno contar con ese estudio sobre la tecnología de la información en relación con los adultos mayores. Muchas gracias de antemano. Cortando aquí, yo se lo voy a enviar al mail a Isis, que es el mail que tengo. Sí. Y don Ezequiel dice, felicitaciones al doctor por tan interesante charla. Cada vez que vamos al doctor nos dedican no más de 10 minutos. Ahora tener la oportunidad de tener casi 2 horas es un honor. Gracias infinitas, Ezequiel. Así dice. Claro, cuando uno va al doctor, ¿cierto? Tiene poco tiempo y las explicaciones son muy cortitas y en realidad aprovechar estos espacios súper buenos. Sí, yo igual quiero darle las gracias al doctor porque fue súper ameno su exposición y también nos sirve a todos porque nosotras igual con la Gaby también pensamos que
igual hay que cuidarse durante toda la vida. El proceso de envejecimiento comienza desde que nacemos, así que también las personas que están viendo en el Facebook, y esto lo estamos transmitiendo en Facebook también, a todos nos va a servir esta charla. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. No sé si hay alguna otra pregunta en vivo. No vemos manitos hasta el momento, pero No vemos manitos, creo que pero no. bueno, la grabación, como dijo Natalia, ¿cierto? Queda guardada en el Facebook de la Academia de Innovación y pueden acceder ahí para refrescar algunos elementos y todo, pero sin duda que lo que nos ha enfatizado ahora son algunos aspectos importantes y comprender que el hablar de salud, ¿cierto? No significa no tener una enfermedad, y que además tener salud hablamos de niveles y que a veces se usan esas expresiones como no tengo salud en general porque a lo mejor anda con alguna enfermedad que no está controlada o algunos malestares, pero sí se tiene salud y es importante comprender que para esto hay que, si es algo, ¿cierto?, que es algo que aparece, debe proporcionarle los cuidados en ese momento y atenderlo. Si es algo crónico, mantener los controles al día, algo muy importante, lo que habló de la alimentación saludable, lo de la actividad, de la vida activa, ¿cierto? Y lo importante además, lo de la participación, la interacción, evitar el aislamiento. Y bueno, sin duda hay muchos otros elementos, pero tratar de quedarnos con estas ideas importantes de que en general también este proceso es algo individual y lo que nosotros hagamos es lo que nos va a ayudar a tener una mejor salud y que los cuidados tienen que ver con distintos aspectos dentro de nuestra propia vida y en la interacción en el ambiente en el que nosotros estamos. Sin duda, cierto, hay muchos elementos. Yo agradezco también en lo personal todo lo que esto me representa desde el punto de vista del conocimiento para mí, para lo que hago, y también un agradecimiento colectivo como universidad, como Academia de Innovación y como Departamento de Trabajo Social, que estamos llevando a cabo este proyecto de acompañamiento y de entregar, de educar, ¿cierto? Estamos en este proceso de educarnos. Y también de acompañarlo y generar este espacio de interacción con nuestro equipo que ya traemos harto tiempo acá, que es Gaby, Natalia, María Teresa Soto y Jacqueline Sepúlveda, que ha estado muy ocupada en este último tiempo, pero que igual les envía muchos cariños y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Agradecer este tiempo porque igual fue fuera del espacio habitual, a las 5:30 de la tarde, pero estuvieron acá bastante y ya algunos se han tenido que retirar también. Así que un poquitito tarde les va a salir la 11 hoy día a ustedes. Muchas gracias y un aplauso nuevo para nuestro doctor. Y muchas gracias a todos ustedes, así que tengan una linda semana de lo que viene. Les estaremos avisando la próxima charla. Muy bien, muchas cuídense gracias. mucho. Que estén muy bien. Cuídense, Sí. muchas gracias. Gracias, Ralph, por todo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Vamos a cerrar aquí Chao, entonces chiquilla. la salita. Cariños para Quiero todos. contarles algo ¿Sí? antes Ay, de que se cuéntame. vayan. Sí. Es que la profesora Jacqueline Sepúlveda me dijo que mañana tienen una actividad. Voy a buscar por Zoom. Va a ser una actividad. Espérenme un poquitito, voy a buscar la conversación. Es Que la un profesora ya... seminario. Sí, Jacqueline Sepúlveda. Es sobre un seminario sobre aspectos éticos y legislativos